Estoy con Paco Lodeiro, fundador de uno de los podcasts de habla hispana de inversión más escuchados en el mundo. Hoy vamos a hablar sobre oportunidades de inversión con la situación mundial actual y sobre todo hay uno de los tips que yo creo que puede servirte para ahorrar, como a Paco, decenas de miles de euros en impuestos o al menos en diferir esos impuestos, como te ha pasado con los impuestos de ganancias de capital en las empresas que has comprado, que has multiplicado por 30 y has encontrado la solución, ¿correcto? Sí. ¿Algo que decir? Nothing to add. Dentro vídeo. Inversor, fundador de Academia de Inversión, ahora de un fondo de inversión dentro de poco, no sé si se puede contar ya, Sí, ya lo hemos contado. y de otras muchas cosas. Vamos a, después de mucho tiempo, yo creo que ya habías venido a del podcast hace mucho tiempo, además de ser amigos cercanos durante todo este tiempo. Y vamos a contar hoy un poco sobre oportunidades de inversión que ves en el mundo y la situación actual. ¿Qué te parece? Me parece bien. Así que cuando quieras, dispara y aprovechamos para recomendar Asturias en verano. Estamos aquí para un paseo fresco en pleno casi agosto. Se está muy bien. Muy bien, se puede dormir. Sí, Mira, aquí sí. está Fernando de Piedra del Conocimiento con chaqueta y todo. Sí. Me la acabo de poner, ¿eh? Paco, ¿qué oportunidades de inversión o cómo ves ahora mismo el panorama actual de inversión y qué oportunidades crees que hay? A ver, estamos en un momento en el que parece que todo está caro, o por lo menos todo está en máximos o rozando máximos. La bolsa, Bitcoin, inmobiliario, oro, o sea, todo está en máximo, se puede dar la vuelta. Tuvimos ahora a Juan Ignacio de Cartesio en nuestro podcast y comentaba que igual no es que todo esté en máximos, o sí, pero igual porque el dinero fiat De fiesta en low, ¿no? exactamente, está en mínimos. Está en mínimos. Y cada vez vale menos comparado con el resto de activos. Pero bueno, si miramos en perspectivas históricas, incluso comparando el precio con la caja que generan estos activos en dinero fiat, pues parece que están en niveles exigentes. ¿Dónde puede haber oportunidades a día de hoy? ¿Dónde todavía no están a niveles exigentes? Pues yo creo que en empresas más pequeñas, por ejemplo, el año pasado las empresas pequeñas en Estados Unidos lo hicieron bastante mal y este año, con la bolsa subiendo bastante, el Russell 2000 creo que está bastante plano. Y eso en Estados Unidos. Si nos vamos a otros países, en Europa, Asia, todavía yo creo que hay mejores oportunidades. ¿Dónde tengo yo mi dinero? Pues sobre todo en empresas pequeñas en Polonia. También veo algunas oportunidades en Japón. Creo que además están haciendo bien las cosas. El gobierno japonés, a la hora de fomentar la mayor eficiencia y la mejor inversión del capital de las empresas japonesas, que durante las últimas décadas fueron acumulando quizás demasiada caja, les hicieron menos eficientes. Eso está cambiando, hay ese catalizador a corto o medio plazo. Reino Unido también, que dentro de lo que cabe es un país cuyas empresas lo están pasando mal, el país lo está pasando mal, pero bueno, digamos que saben hacer las cosas bien en Reino Unido, históricamente, saben darle la vuelta a malas situaciones. Pues yo me centraría en esas partes. También me gustan en general las empresas de más calidad, pero sí que es cierto que hay que pagar últimamente una prima muy importante. Eso sí, si invertimos a décadas vista, quizás sigan siendo buenas inversiones, pero teniendo paciencia extra, creo yo. O sea, tú ahora mismo donde ves la mayor oportunidad es en small caps, en empresas Sí. pequeñas, en Europa, especialmente en Polonia, has comentado, Sí, sí. que además tienes el 50% de tu cartera en Polonia. Sí, sí, aproximadamente tengo la mitad de mi cartera en Polonia, sí. Bueno, para el que no te conozca, ¿cuál es tu track record los últimos... ¿Cuánto tiempo llevas invirtiendo en bolsa? Pues unos 17 años o así. Y tienes una rentabilidad anualizada compuesta de... Pues yo creo que auditada, los 10 primeros años fue de un 17,1 y los siguientes 7 pues está cerca. Yo creo que también supera el 15. O sea, por ahí entre el 15 y el 17 anualizado. Muy bien. A ver, entonces estamos en el small cap en Polonia, small caps en otros sitios. Me habías dicho antes de grabar Hong Kong, ¿no? Sí, Hong Kong hay algunas empresas interesantes, incluso algunas que dan dividendo alto y tiene la ventaja de que no hay retención por dividendos en Hong Kong, porque puede haber trampas de valor de empresas que generen mucho,
pero que no repartan y tengan una asignación de capital familiar que lo que hagan es acumular capital y que hace que los inversores no veamos, si no reacciona el mercado, no veamos rentabilidad. Entonces, en el caso de Hong Kong, el reparto de dividendo me parece positivo, sobre todo en empresas especialmente baratas y más familiares y que generen patrimonio familiar, pero no estén orientados tanto al accionista. Rápidamente, antes de continuar, en mi lista de email, en la que te puedes apuntar en interescompuesto.club, hablo sobre diferentes ideas de negocios relacionados con el deporte, de finanzas, de desarrollo personal, ideas que no pongo en ninguna otra red social, así que si te interesa, aquí te dejo el link. Yo sé que tú inviertes todo tu capital en bolsa, ¿no? En activos cotizados, no necesariamente en empresas que generen caja, pero sí que en activos cotizados. Pero Sí. si tenemos que pensar, sean activos cotizados o no, en otras inversiones alternativas que no sean empresas o que no sean acciones de empresas, ¿en qué otros activos ves oportunidades ahora mismo? Para mí hay una gran oportunidad, iba a decir en España, porque lo que conozco, pero bueno, seguramente en más países, de empresas no cotizadas. ¿Vale? Hay dueños de empresas que las crearon hace décadas y que tienen problemas de relevo generacional. Y claro, en muchos casos son empresas pequeñas, de 2 millones de EBITDA para abajo, incluso 1 millón para abajo, podemos encontrar muy buenas oportunidades. Tanto por la valoración, porque en muchos casos, si tú quieres comprar, no vas a tener mucha competencia, y por la financiación, que en muchos casos es el propio dueño que te permite pagar a plazos y una parte de lo que pagas Lo va a pagas ser con la generación de caja, ¿no? exactamente con la propia generación de caja, y eso hace que puedas tener rentabilidades muy altas. Vamos a bajar un ejemplo a tierra de esto que comentas. Bueno, por ejemplo, el caso de mi gimnasio, ¿no? Sí. Baja a tierra ese caso y explica un poco cómo sería. Sí, vamos a poner cualquier negocio. O sea, no voy a dar los datos del tipo de negocio, pero comí la semana pasada con un amigo que también se dedica a esto. En su empresa están buscando este tipo de negocios y compró una empresa que estaba generando un negocio bastante estable, negocio aburrido incluso, pero estable, que generaba, creo que eran el último año unos 215 millones de EBITDA, que financió una parte con un préstamo bancario, creo que el 60%, pero fue un préstamo del entorno de intereses del 6%. A su holding. No sé si al título holding personal. o a la empresa, a la Holdco que compró la empresa. Sí. Pero bueno, el 60% del deal financiado el 60%, Vale. y otra parte del deal financiado por la propia persona, el propio dueño que vendía. Al final de cash pusieron 175.000 por una empresa que genera en EBITDA 215. O sea que la TIR de esa pues se te dispara. Total. Sí, y hay ese tipo de oportunidades. Explica qué es la TIR. La TIR es la tasa interna de retorno, que es básicamente la rentabilidad anualizada. Una rentabilidad histórica de la bolsa es un 7% de TIR, que te permite pues, en 10 años duplicar tu dinero, que no está nada mal, esa rentabilidad compuesta, pero en ese tipo de negocios puedes encontrar TIRes de 15%, 20%, 25%, 30%, o sea, TIRes Sobre todo porque puedes, altísimas. sobre todo porque puedes funcionar con apalancamiento, ¿no? Exactamente, apalancamiento doble, o sea, que te apalancas Sí. financiándote por un lado con bancos, Y otro lado por el... Cámbiame sitio, que Sí. se me carga el brazo. venga, Y y otro con el propio vendedor. Con el propio vendedor. Exactamente. Y con negocios estables, con riesgo controlado, que siempre hay riesgo. O sea, que hay que tener cuidado si te lo juegas todo a un negocio. Si, digamos, tu patrimonio son esos 200.000 y te lo juegas todo a una. Sí. Porque siempre que estás invirtiendo en negocios, pues puede pasar de todo. Vale. ¿Y tú estás ahora pensando en montar o tienes ya montado una especie de holding que vais a comprar negocios no cotizados, ¿no? Por si alguien quiere tal, que te contacte. Sí, bueno, en principio a nivel inversores no es el problema, o sea... El dinero no es el problema, ¿no? Exactamente. El problema es que no tenemos dinero, como decía uno. Sí. No. Es fácil obtener inversores cuando la TIR de doble dígito es razonablemente fácil. Sí. Entonces ahí es fácil.
la parte que es más, que son los cuellos de botella, que hay que trabajar más, que es más artesana, es por un lado descubrir los negocios, negociar, financiar, analizar, hacer la due diligence, ver que está todo bien, analizar los contratos, quiénes son los clientes, proveedores, bueno, asegurarte que el negocio es bueno, estable, que no tenga nada raro por detrás. Es un trabajo esencial para minimizar el riesgo. Y por otro lado, buscar, porque en nuestro caso, bueno, somos varios socios, pero ninguno buscaríamos gestionar directamente la empresa, sino buscar personas que sean honestas, en primer lugar, y luego también que sean inteligentes, que dentro de la inteligencia que también sean espabiladas y trabajadoras, que tengan esas características y que podamos confiar en ellas para gestionar este tipo de empresas y que se quieran jugar también con nosotros pues su capital y su tiempo. Vale, aparte de esto, cuéntanos, tú eres inversor particular, ¿no? Como ya has comentado. Sí. Hasta ahora tenías pues, las acciones de las empresas a título personal y en un broker, digamos, estándar, ¿no? Ya sea de Actibrokers, de Giro o cualquier otro broker, y has llegado a la conclusión de que vas a montar un fondo de inversión con unas características concretas. ¿Por qué has llegado a esa conclusión, dado tu capital, ¿no? Si da cifras o no cifras si quieres, esto no importa. Si alguien quiere participar en el fondo, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué cifras manejáis? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Dame vuelta. Ahí va. Que es que ahí ponía derrumbes, ahí pegó derrumbes y no queremos problemas. Sí, exactamente. Queremos sobrevivir. ¿Cuál es el problema de invertir como inversor particular en España? Que esto no sucede en otros países. Que una vez que vas rotando tu cartera, cuando encuentras oportunidades que ya han hecho esta rentabilidad y quieres pasar a otras donde la rentabilidad potencial sea mayor, tienes que pasar por caja, tienes que pasar por Hacienda. Y los últimos años lo que me estaba sucediendo es que al rotar la cartera de empresas que habían hecho una rentabilidad muy alta, que habían multiplicado su capital para comprar otras, hacía que mis ahorros fueran a Hacienda, en vez de ir a poder comprar otras empresas. Sí, bájalo un poco a tierra, Paco. No. Explícalo un poco con cifras, porque dices, oye, es que ahora todo lo que gano, digamos, fuera de lo que no es inversión, lo tengo que dedicar a pagar impuestos porque la compraventa de esas acciones me supone pasar por Hacienda y la solución es montar el fondo que vas a montar. Entonces, explica, baja a tierra con números, venga, aunque sean ficticios, esto vamos y luego, a poner un explica lo del fondo. Sí, vale, sí. va. Vamos a poner que compras una empresa que tú consideras vale el doble de aquí a 5 años. Venga. Y de repente sube un 50%. Venga. Y tienes otra empresa que consideras que vale el doble. Vale. Si compraste la primera y ha subido un 50%, vamos a suponer que la compraste a 100 y tú consideras que vale 200. Vale. Pero ahora está a 150. Sí. Entonces la rentabilidad potencial ya no es del 100% en 5 años, sí. Si no ha cambiado nada, sino sí. que es pasar de 150 a 200. Sí. Es una rentabilidad del 33% en 5 años. Vale. Entonces lo eficiente es rotar, es pasarte a otras que consideras que vale el doble a 5 años y la rentabilidad es del 100% a 5 años. Vale, esto traducido es si ves, oye, en cuanto ya tienes X inversión que ha subido un poco y crees que el potencial de revalorización no es tanto como podrías tener otras oportunidades, lo cambias, ¿vale? ¿Qué pasa cuando vendes una y compras otra y por qué viene este problema? ¿Por qué haces el fondo? Claro, o sea, esto se hace principalmente por lo que se llama el coste de oportunidad. Eso es. De tener en algo que puede ser rentable, pero pasar a otras cosas que consideras que pueden ser más rentables. Vale. En algunos casos puedes mantener buenas empresas durante mucho tiempo y no pasa nada, pero hay casos donde tiene más sentido rotar, cuando toda o muy buena parte de la revalorización sea de golpe. Vale. El gran problema, pasar por Hacienda, que en España, si tú tienes tu cuenta de inversión normal, eres un inversor particular, tienes tu cuenta en el broker, cada vez que vendes, el año siguiente tienes que pasar por el IRPF. Tienes que pagar el IRPF que puede llegar a tramos del 29% este año. Vale. Entonces, claro. Esto es, tú, por poner el ejemplo, tú inviertes 100,
al acabar el periodo de esa inversión tienes 200, has ganado 100, por esos 100 que has ganado puedes llegar a pagar hasta 29%. Sí. Ese porcentaje que tú estás destinando de tus ahorros para pagar porque el resto no lo quieres desinvertir, claro. Exactamente. Eso es lo que te está fastidiando. Exactamente. Entonces la solución es hacer un fondo que tiene de especial el qué y cuánto empiezas con cuánto capital empiezas. Claro, un fondo que te permite la tributación diferida. No es que no pagues hasta ese 29%, es que mientras tengas tu dinero dentro del fondo, toda esta rotación de cartera que hagas no pasas por Hacienda. Tiene creo que pagas un 1%, Vale. sobre lo que ganas año a año, y luego ya cuando lo sacas ya tienes que pasar por caja. Pero sin cortar interés compuesto antes, que es lo interesante. Exactamente, no cortas mientras sigues invirtiendo, mientras sigues rotando ese interés compuesto. ¿Qué tienes que hacer? Un fondo, que son instituciones de inversión colectiva. Antes pues hay diferentes alternativas. Hay los fondos UCITS, que están más reglados, son más para todos los públicos, digamos, y luego están los fondos más centrados a patrimonios medianos, grandes, a partir de 100.000 euros, donde puedes invertir de forma más libre. Los principales, para mí los que tienen más sentido a día de hoy, son los FIL, que son fondos de inversión libre, o SIL, Sociedad de Inversión Libre. ¿Qué es lo que vas a hacer tú, correcto? Sí, un fondo de inversión libre. Vale. También una sociedad capital riesgo podría tener sentido en algunos casos, lo que pasa es que te exige un mínimo del 50% de inversión en empresas de mercados alternativos o otro tipo de empresas tipo startups, Vale. pero bueno, podría tener sentido en algunos casos. Una SCR, que incluso tienes algunas ventajas extra, porque tienes requisitos extra, pero alguna ventaja extra, por ejemplo, en el impuesto sobre patrimonio, o sea que para alguno que no esté escuchando, pues quizá tenga sentido una SCR. Vale. Y básicamente es esa ventaja impositiva. ¿Qué desventaja tiene? Pues tiene la desventaja que tiene cierto coste y requiere cierto patrimonio que no tiene que ser el tuyo. O sea, lo ideal y lo normal es que sea un patrimonio compartido de mínimo para que tenga sentido, y a nivel legal, también no solo a nivel legal, sino por costes, unos 3 millones sería un mínimo, y lo ideal es un poco más para amortiguar ese coste fijo, porque Vale. tiene una serie de costes fijos de cara a la CNMV, porque son instituciones de inversión colectiva que tiene unos costes burocráticos. De cara a proteger al prójimo, ¿no? Exactamente. O sea, tu FIL, ¿no? Tu fondo de inversión colectiva, Sí. ¿lo tienes cerrado ya más o menos en 3 millones? Sí, bueno, no es mío, porque bueno, a nivel legal Sí, es todos de la los partícipes. gestora, bueno, ni siquiera es de la partícipe, es de la gestora, digamos, es el fondo donde yo voy a Asesora. colaborar en el asesoramiento, pero bueno, digamos, el dueño de un fondo es una sociedad gestora. Vale. O sea, funciona así a nivel jurídico, digo, para precisar eso. Vale. Y sí, pues cuento que haya algo más de 3 millones, pero la idea es que sea pequeño, porque a la hora de invertir en bolsa, el tamaño pequeño es una ventaja. Es al revés que... Buen punto este, Sí. Paco. Me gusta. Claro, sobre todo ahora donde creo que las mayores oportunidades son en empresas pequeñas. Tener un fondo por debajo, si es por debajo de 5 mejor, pero si es por debajo, cada vez que multiplicas por 10, resta rentabilidad. Es mucho más difícil invertir con 50, luego con 500, luego con 5.000 millones, complica mucho. Tienes otras ventajas, pues tienes un equipo de análisis, también tú cobras un porcentaje de lo que ganas. O sea, si tú tienes un fondo grande, vas a ganar más dinero, pero yo, como voy a ser posiblemente el principal partícipe o de las personas que más dinero tengan en el fondo, me interesa que el fondo en sí gane el máximo dinero posible. Eso es. Entonces, por eso también prefiero mantenerlo a un tamaño pequeño. Estructura de incentivos alineadas. Sí, exactamente. Muy bien. Oye, Paco, pues lo dejamos aquí, ¿te parece? Venga, perfecto. Nos vemos pronto. Nos vemos. Te pueden contar en academiainversión.com, pero también en el podcast Sí. más escuchado de inversión en España, Value Investing FM. Value Investing FM.